Bienvenidas y bienvenidos entonces a este webinar de investigación año 2022 de la Universidad Miguel de Cervantes. Mi nombre es Luis Venegas Ramos, soy el director de posgrado Investigación e Innovación de la Universidad Miguel de Cervantes, y uno de las tareas, ¿no es verdad?, que tenemos como para trabajar directamente con los docentes, poder generar espacios de conversación, espacios de taller y también encuentros donde podamos ver el trabajo que tantos académicos nuestros como en la cooperación con académicos que son externos a la Universidad Miguel de Cervantes se van desarrollando en pro, ¿no es verdad?, de la extensión del conocimiento. Hoy día vamos a tener un ejercicio en donde primeramente yo voy a conversar sobre un ejercicio que se está realizando desde la Universidad Miguel de Cervantes que tiene que ver con las comunidades de práctica. Les voy a contar de qué se trata y en qué estamos. Luego vamos a tener la presencia de la profesora Javiera Carrasco Cursach y el profesor Juan Pablo San Martín Catalán, que nos van a mostrar un poco desde el caso de sus proyectos en el área psicopedagógica. Luego el profesor Daniel Santibáñez, junto con el equipo de trabajo con quien está él desarrollando una investigación interna con financiamiento interno de la UMC, nos va a mostrar también cómo se está dando este espacio, para luego poder cerrar. La idea es no estar más allá de una hora y esperar que sea de utilidad tanto lo que muestran los profesores hacia ustedes, los directores de escuela y profesores de distintas escuelas de la Universidad Miguel de Cervantes, como lo que tengo para contarles respecto a las comunidades de práctica. Bueno, en ese sentido, a mitad de año, de alguna manera nos pusimos de acuerdo con la vicerrectoría académica y para poder generar un espacio en que los docentes del área de investigación, principalmente los de metodología de investigación, pudiéramos juntarnos en la universidad para poder abordar ciertas temáticas específicas centradas en cómo poder presentar a los estudiantes algunas posibilidades que favorecieran de algún otro modo el desarrollo de esta área de la investigación. Todos sabemos que desarrollar investigación es algo que muchas veces a los estudiantes se les complica, principalmente porque en las mallas curriculares los ramos de investigación a veces están bastante parcelados. Podemos tener epistemología en los primeros años, luego vamos avanzando a ciertas temáticas que tienen que ver principalmente con estadística, no tomando en consideración que aparte de estadística también existen muchas veces las formas de análisis cualitativo que son re importantes para tenerlas en cuenta. Llegamos luego a lo que es metodología de la investigación, seminario o trabajos de grado y o tesis, y ese es el procedimiento, es como bastante aislado. Entre medio a los estudiantes igual se le piden algunos apoyos, o perdón, se le piden algunos trabajos que están relacionados precisamente con el ejercicio de la investigación, pero de todas maneras ahí nos enfrentamos con un tema de que no siempre los estudiantes están bien preparados, ¿ya? Entonces es una convocatoria en estos meses de junio y agosto para que docentes que están vinculados en el área pudieran participar. Están participando activamente las profesoras Amelie Vivas y Marlenis Martínez, que son de los programas de educación de la Universidad Miguel de Cervantes. Además, ellas también trabajan en el programa de licenciatura en educación. El profesor Andrés Llanos, que es de la Escuela de Trabajo Social, Sergio Guajardo y Sebastián Garay, que son de la carrera de psicología, pero uno de ellos también trabaja en trabajo social. Hugo Ávila, ¿no es verdad?, que también profesor activo también de la Universidad Miguel de Cervantes. En otra ocasión igual han trabajado con nosotros el profesor Alejandro Larcón y Carlos Aparicio inicialmente, pero hoy día estamos trabajando con los primeros que les nombré y estamos desarrollando un producto que en el fondo queremos entregarle a la universidad que está pensado tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿Ya? ¿En qué estamos? La COP de investigación, la COP en el fondo es una comunidad de práctica y lo que pretende es que nosotros reflexionemos en torno a la práctica docente, particularmente a la práctica de cómo hacer docencia para la investigación. Entonces, en un primer paso, lo que hicimos nosotros fue sentarnos a conversar qué pasaba en estos procesos de investigación. Paréntesis, a mí también me toca hacer metodología de investigación, me ha tocado hacer la licenciatura en educación y en los programas de psicopedagogía también en algunos casos hemos tenido que trabajar y constantemente estar apoyando sobre todo el tema de escritura académica.
y por lo tanto veíamos ciertas situaciones que se estaban dando. Entonces lo primero que hicimos fue una conversación, una reunión, ¿no es verdad?, donde nosotros podíamos ir mirando de alguna manera cómo se daba el proceso de enseñanza de la investigación en la Universidad Miguel de Cervantes. En este sentido, lo que nos fue sucediendo es que nos encontramos con situaciones bastante similares y particulares en las distintas carreras, es decir, de alguna u otra forma, había ciertas dificultades que tenían que ver como con diferencias de ingreso o brechas de ingreso a las carreras independientes de la edad que tuvieran los estudiantes, pero también con la lejanía o con la desagregación de alguna manera del tema de investigación en este sentido por parte de la malla curricular, por decirlo, no, de la malla curricular, no era por decirlo de alguna forma, era por la malla curricular. Entonces, fuera de ese ejercicio de hacer esta reunión, que era una especie como de focus group, lo que se trabajó fue a través hicimos un classroom, ¿no es cierto?, para poder tener estos encuentros, porque finalmente son virtuales, no son encuentros presenciales en la universidad, y ahí también habilitamos un foro para poder compartir las experiencias, las debilidades, ¿no es cierto?, cuál era la debilidad de los estudiantes, la debilidad de nosotros como docentes, las institucionales, etcétera. De eso surgieron algunos elementos y que se fueron trabajando en el levantamiento de categorías. Es un análisis cualitativo de estos espacios de entrevista y de alguna manera narrativa a partir de los foros, y por lo tanto se lograron establecer ciertos elementos que son clave. Por un lado veíamos, y se los digo como adelanto, que había un tema efectivamente con el tema de tener conciencia sobre el proceso de investigación propiamente tal. Muchas veces los estudiantes piensan que la investigación es algo que ocurre al final, es algo con la cual no nos vamos a topar habitualmente, y la verdad es que se están tomando continuamente desde que leen un artículo para ¿no es cierto?, para poder responder una prueba, etcétera. Entonces, ese elemento que no está ligado por parte de los estudiantes a la investigación era algo fundamental. Como están deshabituados al tema investigativo, obviamente no hay una especie de cercanía, o como se dice hoy en día, no me gusta la palabra, pero como consumo de investigaciones, no las hay, porque en el fondo muchas veces se entrega como todo listo. Y al entregarse todo listo por parte de los docentes, nos encontramos con un problema. El estudiante prefiere leer el PPT que leer, por ejemplo, el artículo o leerse un capítulo de libro, ¿ya? Y eso nos trae otro problema, que no están identificando técnicamente los elementos o las partes constitutivas de una investigación de manera indiferente respecto de la estructura que tenga la contribución que estoy leyendo o que están leyendo los estudiantes. Y esto es complejo, porque la idea es que siempre, o por lo menos se pueda aprovechar ese recurso de cuando los estudiantes están en presencia de algún tipo de documentación, que puedan efectivamente estar ahí mirando qué es, cuándo se genera un objetivo, cuándo hay una pregunta de investigación, cómo se va generando una problematización. Muchas veces los estudiantes no problematizan una investigación, sino que cuentan el problema de una situación, ¿no es cierto? Y la verdad es que están más habituados a poder presentar proyectos de intervención más que de investigación, y eso es una diferencia. Por otro lado, el tema de la comunicación. ¿Cómo comunican ellos? Pero para llegar a comunicar, obviamente tienen que aprender a reconocer. Y esos problemas de comunicación también son muy presentes en términos de cómo finalmente ellos comunican los resultados de su investigación. Hemos detectado que generalmente dan un espacio bastante grande, ¿no es verdad?, bastante grande a lo que tiene que ver con el marco teórico. Los estudiantes, al parecer, logran entender en todos estos años de estudio que el marco teórico es lo más relevante. No es que no lo sea, lo que pasa es que no es lo más relevante de la investigación. Y lo dan como por sentado, y por lo tanto todo el trabajo metodológico, todo el trabajo de resultados, todo el trabajo de conclusiones pareciera que no fuera algo importante, cuando eso es lo importante de una investigación para poder ampliar conocimiento. Y para que está decir el tema de la escritura académica. Los estudiantes tienen un serio problema en términos de cómo escribir. Y nos hemos dado cuenta también que como nuestros estudiantes particularmente tienen una edad que no es la misma que el resto de las universidades, dado nuestro proyecto misional, nos hemos dado cuenta que hay estudiantes, pero también profesores, que están trabajando con normativas de citación que son más antiguas de las que se supone que deberíamos estar trabajando. La universidad se adscribe de alguna manera a la norma APA, pero la norma APA con la última actualización en su versión castellana, y en ese caso es la versión 7. ¿Ya? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que hay profesores que entregan documentaciones
que están en APA 5, APA 4, inclusive estudiantes que también las manejan en ese sentido y que todavía trabajan con el IBIT, con el IBIDEN, cuando eso ya no se trabaja directamente en la escritura académica. Teniendo en consideración, obviamente, que tanto revistas como editoriales te van a pedir una serie o cierta, pero en el fondo, como universidad debiera manejarse esa normativa. Entonces, tenemos este tema de la lógica y estructura, o sea, estructura de metodología de investigación, la lógica de la investigación, la comunicación de las investigaciones, pero también la escritura académica. Y también ser de alguna manera una persona que vayan, ¿no es cierto?, fomentando la investigación, conversen sobre investigación, que de alguna manera la hagan parte del hábito, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día con los profesores? Hoy día estamos nosotros generando una especie de mapa de progreso, donde estamos estableciendo en 4 niveles. Hemos dividido de alguna manera la formación de la institución en 4 niveles. Un nivel inicial, ¿no es cierto?, que está relacionado con el ingreso de los estudiantes, el primer año principalmente. Luego un nivel profesional básico, que está relacionado con el segundo y el tercer año. Después uno más aplicado, ¿no es cierto?, el tercero y cuarto, y otro que es de egreso, que finalmente es el quinto año. Ya la mayoría de las carreras acá en la universidad tienen 5 años de estudio. Entonces, teniendo esa división, lo que estamos haciendo nosotros es decir, por cada uno de estos elementos que les mencioné antes, lógica de investigación, o sea, proceso de investigación, lógica de investigación, comunicación de la investigación y escritura académica, que son esos 4, puede que mute el nombre finalmente en el producto final, pero en el fondo está parteado desde ahí. Se está generando, bueno, cuáles son las grandes habilidades que debiera tener el alumno en un primer año y cuáles serían los ejemplos de esos desempeños, de esas habilidades. Entonces, si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, hoy es por escritura académica, que fue el último que trabajamos con los profesores, si estamos diciendo que el estudiante debe ser capaz de reconocer en contribuciones académicas, sean libros, artículos, etcétera, debe ser capaz de reconocer, por ejemplo, objetivos, preguntas de investigación, porque no necesariamente están explícitas con los símbolos de investigación, ¿no es cierto?, con los signos, perdón. Tiene que ser capaz de reconocer qué tipo de cita está utilizando el autor, etcétera, para después llegar a escribir. Los ejemplos de desempeño serán que lo identifique, que lo reconoce, y hay alguna sugerencia para los docentes para que pueda aplicar en ciertas actividades en el desarrollo de las asignaturas. No en todas, y es muy transversal para que puedan ser utilizadas de esa manera. En eso estamos nosotros trabajando hoy en día, también con algunas recomendaciones o solicitudes en el fondo para para la propia institución, que requiere de alguna manera que nos entreguen, ¿no es cierto?, a los docentes ciertos elementos para poder avanzar en aquello. Nuestra intención es que estos mapas de progreso lo puedan, obviamente en su momento lo vamos a presentar, vamos a dar ejemplificaciones, seguramente van a estar los profesores y seguramente va a ser parte de los perfeccionamientos docentes del próximo año, porque la idea es que no tan solo se aplique en los ramos iniciales, sino que se vaya viendo, por ejemplo, en los distintos niveles y en distintos ramos. La idea es que, de alguna manera, el proceso investigativo esté presente, pero como no está presente en términos de la arquitectura curricular, sí a lo mejor de ciertas actividades. De alguna manera, como recomendaciones tipo metodología activo-participativa, no en ese nivel, pero sí para que cada docente pueda tener algunos elementos a trabajar. Estos elementos se van a poder trabajar, o estas ideas de habilidades se van a poder trabajar tanto en talleres formativos como sumativos, y como no, también pueden ser a través de las solemnes, etcétera. De alguna u otra manera estamos en eso. El desarrollo de la COP de momento ha sido bastante positivo. La verdad es que estamos contentos con los profesores, estamos trabajando bastante a la mano, y creemos que estamos haciendo un trabajo bastante concienzudo que va de cara no tan solo a los procesos que tienen que ir con el pregrado, muchas cosas de ahí también le van a servir a los profesores en posgrado, independiente del posgrado que se está realizando. ¿Ya? Bueno, entonces continuando con este webinar, ¿no es cierto? Vamos a dar paso entonces a el siguiente trabajo. Esta parte de la presentación se llama Proyecto de Interna Investigación en la UMC, el caso de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública y con la investigación Política y Tecnología Computacional. Pregunta: ¿el fin de la democracia? El debate en torno al fundamento del Estado moderno en la teoría política del siglo XXI. ¿Ya? ¿Quiénes presentan acá en este caso?
Presenta el profesor Daniel Santibáñez Guerrero. Él es profesor de Estado en Filosofía, licenciado en Educación en Filosofía y magíster en Filosofía Política de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en Análisis Político y doctor en Filosofía en mención Filosofía Política. Es docente investigador y director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenido, Daniel. Los acompañan también parte del equipo del proyecto, que es José Cáceres Serrano. Él es administrador público con mención en Ciencia Política de la UMC y ayudante de los cursos Filosofía Política y Teoría Política Contemporánea. Pero además, Claudia Medina Aedo, que es estudiante de cuarto año de la carrera de Administración Pública de acá de la Universidad Miguel de Cervantes con mención en Ciencia Política. Daniel, José, Claudia, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar. Y la idea es principalmente que primero nos puedan comentar sobre el proyecto, ¿no es cierto? Principalmente cuáles fueron las motivaciones para generar el proyecto. Ahí vienen después ustedes con su presentación y yo después voy a cooperar con algunas preguntas al hecho, ¿vale? Daniel, por favor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio en primer lugar. La verdad es que para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes, compartir la experiencia que hemos tenido en este trabajo y especialmente reivindicar la investigación justamente como un ámbito del quehacer profesional, que como bien señala Luis, erróneamente tiende a asociarse como una cosa apéndice del proceso formativo y no como la posibilidad de un desarrollo también profesional. Mi intervención va a ser bastante breve. Yo básicamente lo que voy a hacer es comentarle de forma muy general cómo está situada la investigación, ya que es José y es Claudia quienes van a dar cuenta del contenido de la misma. El equipo ya lo presentó Luis. Yo agregaría fundamentalmente que nuestra propuesta de investigación, que se adjudicó finalmente este concurso, fue una de las dos propuestas que se adjudicó el concurso interno de investigación de la universidad, se enmarca dentro del ámbito de la teoría política. Nosotros formamos parte de la Escuela de Administración Pública con mención en Ciencia Política. Y una característica importante de nuestra carrera es la malla integrada. Nosotros tenemos ramos de Ciencia Política desde el primer semestre, por lo tanto la formación politológica de nuestros estudiantes es igual de potente que la formación en la línea de administración. Nuestra presentación va a estar dividida en dos partes. José nos va a dar cuenta de el estado del arte del debate que nosotros estamos y del problema que nosotros estamos intentando abordar. Y luego Claudia nos va a dar algunas indicaciones respecto de aspectos fundamentalmente metodológicos. Así que los dejo con ellos y por supuesto que en caso de preguntas o consultas al final vamos a estar gustosos de poder responder todo lo que nos puedan consultar. José, Claudia, por favor. Perfecto. Nosotros, junto con el profesor y Claudia, nos nació la idea de la investigación propuesta por la universidad y desde esa base empezamos a dar una vuelta a toda la situación actual desde el punto de vista filosófico y político, también ético, y viendo lo que pasaba entre el valor de la democracia, sobre todo en la actualidad en Chile, obviamente, y además el cuestionamiento de la decisión en las políticas públicas. Y de ahí nació la idea de empezar a ver por dónde podíamos enfocarnos y empezamos a generar algunos cuestionamientos. Y entre esos cuestionamientos apareció el tema de la tecnología, que nos llamó bastante la atención. Y el poder que hay ahí, en esa situación de todos los procedimientos y los resultados que hay ahí. Entonces, empezamos a aparecer algunas preguntas y dentro de las reuniones y las conversaciones, nacían las preguntas de la forma más simple y básica, como la influencia de la tecnología en la toma de decisiones, como pueden ver como dice acá, en las simples tomas de decisiones cotidianas. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que esta tecnología, si estaba sola, o alguien administraba esta tecnología. Por eso que también empezamos a resolver ahí el tema situaciones lógicas en razón de qué manejaba este grupo de algoritmos para tomar las decisiones, que finalmente, si nos profundizamos un poco más, ni siquiera hoy día nosotros mismos podemos tomar decisiones prácticamente porque está todo como controlado de una forma, porque al parecer el sistema hace que si nosotros queremos una cosa, lo vamos a querer siempre toda la vida.
Por eso que en el buscador de Google, como pueden ver ahí, en Facebook, en Instagram, Netflix, incluso las compras que hacemos cotidianamente, como que estamos seguidos en la cotidianidad por algo que no sabemos qué es, y que sabe aquí sí que queremos nosotros. Entonces, la tecnología está influyendo mucho en la cotidianidad nuestra y de todos. Pero desde ahí nosotros nos dimos cuenta, algo quizás muy obvio, pero aterrizamos un poco en, entonces esa tecnología también llega a la cuestión política, que es lo que a nosotros más nos interesa. Y entonces nacían otras preguntas, como por ejemplo, si esa cuestión política, todo ese embrollo político, por ponerlo de alguna forma, influiría en las decisiones de las políticas públicas. En esas decisiones, en cómo influiría la responsabilidad de la autoridad. Al tomar decisiones, valga la redundancia, ¿quién iba a ser el responsable? ¿El resultado de la tecnología? ¿El apretar un par de botones? ¿O digo que esto es lo que es más importante? ¿O la persona que está dirigiendo el país? Por poner otro ejemplo. Y además de eso, junto con eso, el valor que tiene la democracia finalmente. ¿Existe tal valor o ya lo dejamos simplemente en manos de la tecnología? Con ello, en la cuestión de la tecnología, en la política y en la idea del gobierno computacional, hicimos una revisión y nos dimos cuenta que había bastante discusión y con mucha fuerza en los últimos años. Y acá destacamos un grupo de autores que están a favor y en contra de esto. Entonces, a favor, hay actores, más que los que están acá en la imagen que ustedes están viendo, que hablan de lo importante que es la tecnología porque va a ser más objetiva, porque va a ser más rápida, porque va a tener un nivel de ética más importante y va a valorizar mucho más la democracia. Y ahí está Bostrom e Hidalgo, que hablan de el valor importante de la tecnología, la ventaja del gobierno y la superinteligencia artificial, que va a resolver toda la problemática de las políticas públicas. ¿Qué es importante? Que está ahí en el análisis y que tenemos que ir en la investigación resolviendo para llegar a la conclusión que finalmente queremos lograr, que no lo sabemos cuál va a ser. Y hay otros autores también que están en el lugar contrario, que están en contra totalmente y otros parcialmente dentro de, ya, aceptemos un poco la tecnología porque sí nos va a ayudar, y hay otros que dicen que no, como Morozov y Sabine, que dicen, no, aquí la tecnología va a ocupar una posición que no debería ocupar, porque se entrampa en algo que no se sabe quién maneja, dónde está el valor del ser humano, y qué pasa finalmente con la cuestión de la democracia y el funcionamiento como de la vida normal. En conclusión, con todo esto que nosotros ya estamos citando y con los autores que queremos ir rescatando, más muchos otros que van a poder aparecer, nos quedamos sacando una conclusión, en principio, para llegar al análisis final, que es qué poder está detrás de la tecnología realmente. Y hacíamos una analogía en la conversación, en las reuniones previas, de la mano invisible. Desde el punto de vista económico, lo traspasamos al punto de vista tecnológico. Es tan invisible esa mano, quién está detrás, así como de la economía, quién está detrás de la tecnología. Eso, ahora dejo a Claudia, que les va a seguir hablando. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto y claro. Perfecto. Lo comentaba por mi compañero, por José y por el profesor Daniel, se engloba dentro de la incorporación dentro de la pregunta de investigación, que es la incorporación de la tecnología computacional en los procesos deliberativos de la política, implica una modificación determinante de la democracia como fundamento legitimador de la noción moderna del Estado. Y aquí vamos a hacer énfasis en que esta es una investigación cualitativa, del tipo de revisión bibliográfica. La pregunta la dividimos en dos variables, una dependiente y una independiente. La independiente incorpora la tecnología computacional como un proceso deliberativo por parte del Estado, y la dependiente es una modificación determinante de la democracia como fundamento del Estado en la interpretación teórico-político moderna. Ahora,
de esta investigación o de este proyecto, nosotros tenemos 3 objetivos fundamentales. El principal en la actualidad es el artículo académico, que debe ir a una revisión de una revista de alta indexación. Debemos generar, aparte de eso, un paper académico de uso interno, tanto para nuestra escuela como para el resto de la universidad, y como objetivo final y principal, queremos gestionar una ponencia en el Congreso Mundial de Ciencias Políticas que se va a llevar a cabo en Buenos Aires en el año 2023. Entonces, estos son los 3 objetivos principales que engloban este proyecto de investigación. Bueno, a modo de cierre, solamente un poco para englobar ideas, ejes de la investigación, un aspecto bien interesante que a nosotros nos interesa recalcar es que esta problemática de el influjo de la tecnología en los procesos deliberativos y, por supuesto, dentro de ellos de la política, es un escenario del presente. Nos interesa mucho recalcar eso. No estamos hablando acá de una sociedad futura que en 2 o 3 siglos más va a ser gobernada por un supercomputador, sino que hoy en día, ¿no? Año 2022, hay decisiones políticas que se toman, por ejemplo, con análisis de datos. Y esos análisis de datos son los que permiten la asignación de recursos públicos, las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, la identificación de perfiles de riesgo financiero, incluso de riesgo de seguridad, digamos, nacional, internacional, y sobre todo, y este es un ámbito muy interesante en el cual nos vamos a detener, el diseño de la comunicación política y las campañas electorales. Por lo tanto, este es un escenario del presente. Es, de alguna manera, una problemática que requiere reflexión, que necesita un aporte, en este caso, de la academia, y sentimos que de alguna manera nosotros estamos llamados a poner, digamos, en acento la necesidad de formular preguntas críticas, preguntas reflexivas que nos inviten a justamente develar qué es lo que hay detrás de la tecnología, no tan solo desde el punto de vista de sus dueños, desde el punto de vista de las personas que ejercen influencia, sino que también de las ideas políticas que, a partir de las cuales esa tecnología se erige, se utiliza y se legitima. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, Claudia y José. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas a José y Claudia. Principalmente a ustedes, ¿qué los motivó para llegar a participar de un proyecto? Bueno, obviamente igual me imagino que a lo mejor lo conversaron antes con el profesor Daniel, los motivos, etcétera, pero ¿qué finalmente los motiva a investigar? Porque no es un hábito en sí que todo el mundo o se quieran involucrar en el proyecto de investigación. ¿Qué los motivó? ¿Qué te motivó a ti, José, que ya eres titulado? ¿Qué te motivó a ti, Claudia, que estás en el proceso de formación? ¿Estás muteado? ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, ya. Bueno, a mí me motivó principalmente que con el profesor, bueno, el profesor me había hecho clase a mí cuando yo estaba en el último año, y después de hacer clases, yo empecé a participar con el profesor respecto a hacer ayudantía, pues. Y siempre me llamó la atención el tema de la investigación o de escribir por ahí algunos documentos extraoficiales, en su momento extraacadémicos, no estaban estudiando siquiera. Pero siempre tuve esa intención de entregar algún argumento con respaldo científico, que quizás al principio no lo hacía porque no estaba estudiando, no tenía la capacidad intelectual o académica, no la había recibido. Pero después de haber estado acá en la universidad y haber recibido toda la información académica y todos esos procesos, siguió hablándolo en simple el bichito de querer participar en algo que ya sea más concreto, con una investigación que tuviera más validez o que fuera de alguna forma reconocida entre nosotros mismos o nuestros pares, aunque sea en nuestro círculo pequeño. Y principalmente por eso salió justo el concurso acá en la Universidad Miguel de Cervantes para poder participar en algún proyecto de investigación,
yo tuve la suerte que el profesor me invitó a participar y justo necesitaban también a personas justo de los de que ya habían sido egresadas, donde estaba yo, un estudiante como Claudia y bueno, y el profesor. Eso por mi parte. Claudia le va a responder la parte de... Gracias, José. Bueno, al igual que José, nuestro como punto de encuentro es el profesor Daniel. A mí él me ha hecho clase a lo largo de la carrera. Eh, bueno, hoy todos saben que está a cargo de nuestra escuela y me preguntó, fue así, me invitó a participar en el proyecto, me interesó desde un primer inicio, creo que es un aporte significativo el que uno puede entregar tanto para la escuela como para la academia y nos sirve como eje formador, independientemente, los dos con José venimos del vespertino, de donde es aún más poco, es mucho más inusual el de dedicar algún tiempo a la investigación y creo que es un proyecto, es un desafío que lo asumimos con el rigor y también el romanticismo de lo que implica una investigación. Así que el punto en común y lo que nos trae hoy aquí, aparte de la universidad, es el profesor, la formación que él ha generado dentro de nosotros. Muchas gracias, Claudia, y bueno, y felicitaciones al profesor Daniel, porque vemos que está dejando huella. Bueno, acabaste de responder una pregunta que también les tenía, que tenía que ver con cómo creen ustedes que va a aportar, obviamente, la investigación. Toda investigación aporta, obviamente, a la formación de los estudiantes, pero ya he dicho la respuesta. Y yo creo que particularmente cuando hay investigación, y de hecho con la vicerrectoría académica se ha ido fomentando eso con las escuelas, de que cuando tengamos producciones académicas sean incorporadas en las asignaturas, y porque hay distintos niveles de incorporación, eso es súper importante, también aprovechando que hay otros directores de escuelas acá, no es tan solo para que quede en la bibliografía, puede ser complementaria, en una bibliografía obligatoria en un momento si es necesario, pero también talleres, tantas las notas de cátedra, hay ejercicios que son formativos donde estas nuevas publicaciones finalmente pueden ser un espacio súper interesante para ver qué se está haciendo desde el UMC, pero también qué se está haciendo en temas de interés actual, ¿ya? Como la investigación que ustedes tienen. Así que eso, muchas felicitaciones, se agradece vuestra participación en este webinar de investigación para pasar al siguiente grupo, ¿vale? Muchas gracias, Daniel, Claudia y José. Muchas gracias. Bien, ahora sí, entonces, quiero corroborar que esté. Pablo. Ya, sí, finalmente Javiera Carrasco no se podrá conectar, Perfecto. tuvo inconvenientes, así que en esta oportunidad solamente voy a presentar yo. Perfecto. Entonces aprovecho de presentarte. Bueno, nos acompaña en este momento Pablo San Martín Catalán. Él es psicopedagogo de la Universidad Tecnológica de Chile, es diplomado en bioestadística del Instituto de Matemática, Física y Estadística de la Universidad de las Américas, es profesor del Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello y es investigador asociado en el Centro de Estudios Psicopedagógicos TREPEN y miembro del Centro de Investigación en Psicopedagogía e Investigaciones Psicopedagógicas de Argentina, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y se dedica a la modelación del aprendizaje humano. Él, en este caso, un invitado externo, trabajó en conjunto con Javiera, porque aquí hay una cosa importante. La presentación o la idea de poder trabajar con Pablo y con Javiera es cómo puedo utilizar los datos para distintas producciones académico-científicas, los datos de un mismo proyecto de investigación. Y la idea es poder presentar un poco el caso de la productividad que ellos tienen, que es sobre la dinámica cognitiva del aprendizaje humano, que estoy adelantando, pero esto no es tan solo un artículo, sino que también ellos tienen un libro, ¿no es verdad? Con el nombre, creo que el artículo tiene una variación en el nombre, pero en el fondo es un trabajo que han realizado, que lo han trabajado como formato libro, pero también han sacado provecho para poder trabajar en lo que tiene que ver con el formato artículo, ¿no es verdad? Entonces, eso, la idea es que tú nos puedas contar inicialmente cómo nace la idea de trabajar primero sobre la dinámica del aprendizaje humano, porque qué es lo que le interesa ahí, y cómo fue el proceso de investigación en general. Coméntanos un poco de eso, Pablo. Sí, bueno, primero agradecer por este espacio, esta instancia, es muy importante
ya que da la importancia necesaria a esto de la investigación científica, ¿cierto? Bien, en respuesta a tu pregunta, esto nace en pandemia, ya estando el 2021, se comienza a gestar esta idea, la cual parte conmigo, eh, porque no conocía en ese entonces a Javiera Carrasco, o sea, la conocía solamente en términos académicos, científicos, porque ella tenía ya trabajos publicados. Entonces, y trabajo muy importante, dicho sea de paso. Yo la conocía en ese contexto, y como referente, digamos, de la psicopedagogía. Y bueno, yo comencé a subir algunas cositas, ella se interesó en lo que yo estaba, digamos, proponiendo en ese entonces, y se contacta conmigo, nos hacemos un par de preguntas, ¿cierto? Ya nos dedicamos, y bueno, fuimos coincidiendo en muchas cosas. Y de ahí comenzamos ya a entablar una relación y a trabajar. Yo le mandé unas ideas que en ese entonces tenía respecto a la dinámica cognitiva del aprendizaje humano, la cual ella comulgó, y comenzamos ya a construir esto. Así, esto a modo de resumen, ahora voy a ir más ya en detalle. Bien, esto parte desde mí, digamos, de acuerdo con mi amistad con la matemática y la física. ¿Ya? Soy muy amigo de digamos, estas ciencias naturales. Bueno, física natural y matemáticas, la ciencia lógica, formal. Ya que en psicopedagogía nosotros comenzamos a estudiar muchas teorías, ¿cierto? De Piaget, Vygotsky y una serie de teóricos más importantes, o sea, que fueron modelando esto, teorizando acerca del aprendizaje humano. Pero faltaba algo. Yo estudié muy a fondo la teoría de Piaget, la teoría del desarrollo cognitivo, en los textos clásicos y todo el tema, y había una propuesta súper consistente acerca del desarrollo de los esquemas mentales conforme con el entorno. ¿Bien? Había una explicación del cómo, súper importante, muy detallada, el cómo desarrollamos, ¿cierto? Cómo llegamos a ese equilibrio, ¿cierto? Y cómo básicamente nos vamos adaptando. Ahí surge esto de la inteligencia, ¿cierto? De la especie. Pero faltaba, a mi parecer, en ese entonces, faltaba algo en la descripción, ¿cierto? De estos actores que interactúan como el sujeto y el objeto. Si bien habían propuestas acerca del objeto de muchos teóricos, pero yo lo encontraba insuficiente, ya que para el fenómeno del aprendizaje humano, así como producto, es decir, a ver, yo desarrollé esquemas, no sé, alfabéticos, ahora puedo decodificar un sistema escrito, o sea, puedo leer. Ya, perfecto, y el aprendizaje. Pero faltaba algo, faltaba el porqué. O sea, falta una dinámica. En física se habla cuando hablamos del cómo, ¿bien? Hablamos básicamente de los movimientos, ¿ya? De las cosas, o buscamos el cómo, ¿cierto? Y ahí hablamos más bien de una cinemática, ¿ya? Y cuando hablamos del por qué se mueve un objeto, hablamos de una dinámica. Entonces, en este caso había una cinemática, ya había una cinemática, pero faltaba explicar bien la dinámica, en el sentido del movimiento del sujeto y el objeto, para que éste se constituya, ¿cierto?, con el objeto y diga, yo ahora domino esto, tengo este dominio. Bien. Entonces, desde ahí, yo, influenciado con los modelos de Ebbinghaus, de Fishner propuso un modelo matemático para explicar la sensopercepción. O sea, hoy en día sabemos que la sensopercepción es proporcional al logaritmo del estímulo, y por un modelo matemático que propuso Fishner. Ebbinghaus, curva de olvido, también sofisticado en el sentido de cómo, ¿cierto?, en función del tiempo, decrece la retentiva. Entonces yo, influenciado, dije, a ver, yo puedo estudiar ciertos fenómenos, ciertos cognitivos, constructos, así lo define la psicometría, matemáticamente. Entonces ahí yo comencé a emplear álgebra para poder, digamos, modelar estos fenómenos. Y ahí me encuentro con Javiera, ¿cierto? Y comenzamos a desarrollar esto, a proponer, desde un punto de vista de ciencia básica. Esto es ciencia básica totalmente, no es aplicada. Y para que se entienda un poco esto, por ejemplo, Einstein desarrolla teoría de relatividad especial considerando las leyes de Newton y la de Maxwell. Deducciones, ¿cierto? Para construir una teoría. O sea, no es que hizo experimentos, o sea, sí, pero mentales. Entonces, de ahí, ¿cierto? Se habla de ciencia básica o ciencia teórica, o fundamental también se le llama. En este caso fue totalmente fundamental, teórica, o sea, propuestas consistentes, modelos lógicos, donde tú dices, a ver, busquemos errores, busquemos inconsistencias, busquemos paradojas,
Si no encontramos, bueno, es consistente, pero siempre se está revisando. Y eso fue nuestro trabajo inicialmente, y ahí se propuso la relación del sujeto, el objeto, ¿cierto? Y sus características propias de cada uno. Debo decir, para quienes no estén al tanto, en el área de la psicopedagogía, lamentablemente en Chile hay como un espacio vacío de conocimiento, de generación de conocimiento. Hubo mucha información y mucha generación de conocimiento cuando la carrera ingresa a Chile a través de Educar, ¿no es cierto?, etcétera, pero hay un espacio vacío, efectivamente, y es este grupo, Javiera, Rodrigo, Pablo, etcétera, y otros más, que hoy en día están investigando y en serio respecto a temas psicopedagógicos. Yo cuando me topé con el artículo, no con el libro todavía, con el artículo, empiezo a leer y cuando veo la primera ecuación fue como, uy, esto es súper interesante, no era lo que esperaba, yo pensaba en dinámica, ya cómo se gestionaba todo lo mismo, pero nunca pensé que iba a tener una bajada de esa manera, y obviamente eso me invitó a seguirle leyendo, así que ha sido interesante. Oye, y cuéntanos, ¿y en qué momento se dan cuenta ustedes, porque ya van avanzando en el procedimiento, haciendo su investigación, y en qué momento ustedes se dan cuenta de que, oye, esto es para un libro, pero además para un artículo? ¿Cómo se dan cuenta de eso y cómo cuidan además? Porque el riesgo que se corre ahí es que uno diga, ya voy a sacar esto del libro, lo coloco acá y tenemos el artículo, pero en algunos casos eso es técnicamente autoplagio. Entonces, ¿cómo surge eso y cómo además cuidan de que el artículo sea propio, ¿no es cierto?, sin caer en solamente sacar de acá? Sí, bueno, muy buena pregunta. Primero decir que inicialmente nosotros partimos con responder las preguntas. De hecho, la ciencia se basa de eso, se trata de eso, de plantear una pregunta, ¿cierto? Emergen hipótesis, las aceptas, las rechazas, pero respondes básicamente preguntas, ¿cierto? Nuestra pregunta era esa, era respecto a cómo se mueve el sujeto con el objeto. Y que el objeto puede ser más difícil o más fácil, y es relativo al sujeto. O sea que una palabra, digamos, como ácido disóxido-ribonucleico, puede ser muy difícil, digamos, de articular para un sujeto de 5 años, ¿cierto? Por todo el desarrollo de aparato bucofonoarticulatorio, pero es relativamente fácil para una persona de 20 años. Entonces el objeto es el mismo, pero su dificultad es relativa. Entonces nosotros modelamos algebraicamente todo eso. Y parte todo esto con la idea de mandar el trabajo, ¿cierto?, a una revista científica, que es como el típico procedimiento, ¿no? Buscamos la revista, y es súper importante la selección de la revista, o sea, tiene que estar bien indexada, ¿cierto? Y que esté conforme un poco a lo que tú propones, o sea, que tenga sentido. Bien, nosotros comenzamos con ese proceso, se eligió una revista que se llama Neuronum, que está en Colombia, y fue enviada. Pasó el tiempito y fue aceptado. Nosotros llegamos hasta ahí, esa fue nuestra, dijimos, ya, perfecto, nuestra propuesta fue aceptada y está publicada, o sea, es un conocimiento, digamos, formal válido, o sea, ahora podemos nosotros divulgarlo y todo el tema, de hecho, por eso que es importante esto, el conocimiento válido, que esté bien, hasta llegamos nosotros con Javiera, y pasa el tiempo y nos contactan de una editorial española, porque resulta que cuando los trabajos están, ¿cierto?, Sí. publicados, hay una base de datos y las personas se enteran y todo el tema. Entonces, llegó un correo y ofreciendo la edición del artículo a modo de libro. O sea, una propuesta interesante, con regalías importantes. Entonces, bueno, conversé con Javiera, dijimos, bueno, es conveniente que se haga libro, no hacemos nada, firmamos solamente el contrato con la editorial, recibimos las regalías, ¿cierto? Y bien, aceptamos y eso pasó allá en España. Y después con el tiempo se tradujo en 6 idiomas. Hoy en Sí. día se está vendiendo en ruso, en alemán, en italiano. Bien. Y hasta ahí todos felices. Pero había un problema ahí, hasta ese entonces. Ah, ya, pero algo faltó. Yo para hacer todo eso, tuvimos que pedir permisos a la revista, porque no es llegar y decir, Claro. toma, perfecto, ocupa el paper y haz un libro. No, tuvimos que pedir permiso y se siguió todo un protocolo de los derechos, digamos. De hecho, el libro, ese que se editó, en la primera página, en la primera hoja, digamos, sale que inicialmente fue publicado en tal revista. O sea, hay todo un Perfecto. tema ahí. Ya, entonces se hizo todo eso con el respeto debido a, ¿cierto?, esta revista y todo. Pero el tema está demasiado caro el libro. Estaba como un poquito más de 40.000 pesos, ese era el valor que se estaba vendiendo. Lo cual puede ser, está bien o mal. Yo encontraba personalmente que estaba muy caro.
no era muy accesible. Yo no voy a decir a mis Claro, estudiantes, oye, cómprenlo, todo cómprenlo comprensible. todo. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí, y pasó, y la edición Estrepen, que es del Centro de Estudios Psicopedagógicos de Chile, Ujú. Estrepen, se interesó también. Ahí Rodrigo Espinosa, ¿cierto? El profesor Rodrigo se interesó, dijo, bueno, acá podemos también editarlo, hacer una edición chilena, pero hay que meterle mano, porque no podemos hacer una copia, digamos, de lo que está y Claro, replicar nomás. Entonces, ahí Rodrigo, Rodrigo es un autor importante y ya ha contribuido mucho en esto de la psicopedagogía y la complejidad. O sea, él ha intentado de alguna manera situar la psicopedagogía en las ciencias de la complejidad, o sea, el aprendizaje como un fenómeno complejo. Entonces, desde ahí, este trabajo es ciencia normal, o sea, ahí ciencia normal, o sea, ocupar, entender la atención, la capacidad de atención, como un vector y claro. explicada perfectamente en un plano cartesiano. O sea, ¿qué cosa más normal que es? Y Rodrigo ahí lo miró con... Pero entonces él comenzó a darle como un contexto a esto, comenzó a editar un poco este trabajo, de hecho cambió el título, porque el título original del paper es eh, Modelo psicopedagógico para la dinámica cognitiva del aprendizaje Yo humano. pensé, Ese es el modelo que está en la revista. Y ahora el libro que acá lo tengo, esta es la edición de acá chilena, edición Estrepen, que se llama La dinámica cognitiva del aprendizaje humano. Entonces ahí también se siguió todo el proceso, ¿cierto?, editorial, para que se respeten, digamos, las normativas de la revista y todo eso. Y hoy en día surgió este tipo de edición. O sea, tenemos el paper, la edición y española y le la... hiciste. Exacto. Y que acá particularmente lo que hace Rodrigo es iterar la información ya más tradicional con la información como ustedes la presentan, ¿no? Que tiene un poco de eso. Y eso es súper interesante porque yo pensaba, y a lo mejor un par de personas acá que trabajan con el tema del aprendizaje humano también, generalmente se nos presentan desde una sola perspectiva cómo se genera esto, po. El aprendizaje significativo y toda esta idea como muy romántica, ¿no es cierto?, de cómo se aprende, pero claro, que tiene su correlato hoy en día también a través de estos vectores, como tú dices, o de estas representaciones que son más bien matemáticas, que también permiten entender, esto sucede por esto, o sea, se da de esta manera, hay una forma y es comparable y quizás es un proceso que faltó. Nosotros que hemos sido formados anteriormente con este estilo más romántico, más que lógico directamente, quizás hoy en día abre una puerta nueva a las perspectivas sobre el aprendizaje, ¿no? Sí, de hecho, efectivamente, hoy en día se está hablando, bueno, no se está hablando, ya lleva un tiempo y se está ejecutando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning, donde básicamente buscan un tipo de emulación, de emular esto del sujeto humano cognitivo, ¿cierto? Eh, a una máquina, a un aparato, digamos, que pueda ser intuitiva, o sea, que pueda desarrollar algoritmos, ¿cierto?, de aprendizaje en torno a otros previos que ya tenía. Básicamente lo que nosotros hacemos. Nosotros, por Claro, ejemplo, la gramática universal de Chomsky, básicamente es eso, es que a partir de palabras, ¿cierto?, de estructura lingüística, nosotros desarrollamos más y más y más y más. exacto. Entonces, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, sí, sí se escucha súper bien. Ya. Entonces, desde ahí el pensar que estas funciones, digamos, cognitivas, como le llamamos con Javiera, se pueden modelar, matemáticamente no significa que sea el modelo único, ¿cierto?, Claro. que representa el fenómeno. Por ejemplo, ahí yo digo lo siguiente, uno puede explicar el sistema solar con poesía, y también puedes explicar el sistema solar con matemática pura. Entonces, significa la explicación del fenómeno. Ahora, yo personalmente digo que el sistema solar se explica de manera más precisa con matemáticas. O sea, para tú entender los movimientos, las órbitas, Claro. la matemática, ¿cierto?, y con las leyes físicas te permite tener una aproximación mayor a la impresión que uno tenga, porque nuestra percepción es imperfecta. Entonces, de ahí, y por esa razón, digo que no es lo único, ¿cierto?, pero sí es una forma de aproximarse bien a esto de estas funciones. El sujeto desarrolla objetos, ¿cierto? Y su mundo crece, sus esquemas mentales, ¿cierto?, comienzan a aumentar. Claro, y esto responde un poco a lo que hoy en día también Rodrigo plantea, Rodrigo Espinosa como autor,
que también es profe del Magíster en Psicopedagogía de la UMC, de esta idea de que, bueno, y que también se está dando hoy en día mucho en términos de investigación, de hecho el gobierno también lo trabaja a través de proyectos, este tema de la transfronterización de las áreas, ¿no? ¿Verdad? De cómo la ciencia hoy en día tiene una frontera que la pasan precisamente para empezar a ampliar el conocimiento. Y desde ahí, obviamente, vemos que es un tremendo aporte tanto el texto como el artículo. ¿Ya? Eso, mira, bueno, la verdad te agradezco, Pablo, por la disposición, porque particularmente Pablo viene de otra institución, ya lo dijimos cuando se presentó, no es profesor directo de la UMC, y bueno, se agradece tu disposición para poder trabajar con nosotros y poder contarnos esto para que también nuestros profesores vayan viendo y se vayan, ¿no es cierto?, animando que en algún momento este tipo de cosas se puede hacer. Yo la última pregunta que quería es como, ¿qué detalles tenemos que tomar atención con este tipo de editoriales que nos llegan a decir, oye, ¿te gustaría hacer algo con nosotros? Porque obviamente han habido situaciones donde dicen, no, esta editorial no hay que hacer nada porque no es muy válida o está súper en el mercado o en el sistema está súper mal visto, qué sé yo. ¿En qué detalle nos deberíamos fijar para precisamente quedar bien y hacer bien ese trabajo con estas editoriales que vienen desde afuera a ofrecernos publicar? Sí, eso es igual, es súper importante porque atenta también al aspecto ético, ¿cierto? Que tenemos nosotros los investigadores, y ahí uno puede ser un poco resistente. Hay editoriales que más allá de levantar el conocimiento, de decir, mira, este conocimiento es importante, ¿cierto? Lo vamos a dar a conocer. Su objetivo es otro, quizás su objetivo es cuánto vende, es que el nombre es llamativo, ¿cierto? Impacta un poquito. Entonces, el tema está en que es difícil discriminar aquello. Es súper difícil. Y quizás pensar que quizás todas las editoriales buscan vender más y buscar los títulos más llamativos. Entonces, pero de hecho la editorial que inicialmente editó esto al libro, es una editorial que no hay muchos reparos en torno a ella, muchas críticas negativas en torno a ella. O sea, es una editorial como que anda cazando, digamos, la revista científica, artículos que pueda utilizar para poder vender. Y te da una regalía un 12% por venta, lo cual, claro, si es caro, Claro. 40.000 pesos son 4.800 pesos. Entonces, y digamos, en cantidad puede ser importante, pero inicialmente, para una persona que está recién publicando, el hecho de que venga una editorial y diga, voy a hacer tu trabajo un libro, yo creo que es importante. Es importante, ya después, con el tiempo, uno comienza ya a decir, no, espérate, yo voy a elegir la editorial que quiero. Claro. Entonces, en este caso me pasó a mí personalmente, Javier ya tenía recorrido, ya tenía ya un libro y todo, que era lo primero, era lo primero. Yo sabía que después iban a haber otra editorial interesada, importante, de mayor prestigio, ¿cierto? Y así, bueno, así fue. Pues, Ediciones Trepen es una editorial pequeña, pero sí es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque es totalmente psicopedagógica, o digámoslo así, o está bien circunscrita a esto de la ciencia de la educación, ¿cierto? Ciencias sociales, y por ahí estoy bien conforme con esta. De hecho, mis estudiantes compran este libro, ¿no? El que está en Europa, que se tradujo en 6 idiomas. Sí, aquí también tenemos que hablar con los chiquillos para hacerlo porque imagínate cómo se da en sistema online, tenemos que comprar la versión online para trabajar con aquello. Bien, entonces reitero el agradecimiento a Pablo San Martín Catalán, a Daniel Santibáñez, ¿no es cierto?, a José y a Claudia que nos acompañaron hoy día en este webinar. Espero que haya sido de utilidad para las personas que han asistido y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y a todas y nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Luis. Gracias, chao.